Sí, Celso, bien, entonces, como te manifestaba, de que esta acusación se basa sobre hechos totalmente inexistentes, sobre una denuncia falsa que, producto de un arrebato de celo de parte de la señora Tania del Carmen Mairena, producto de esa situación de arrebato de celo, pues fue a denunciar a su marido porque creía de que iba con su ex esposa fuera del país. Y así se montaron esos hechos ya cuando la señora Tania, que funge como víctima en este proceso, llega nuevamente a los 2 días la policía a solicitar al jefe de la policía que liberen a su marido porque ya habían pasado los 2 días en que supuestamente se iba a ir fuera del país. Se encuentra con la desagradable noticia, con la desagradable información que la denuncia de la supuesta víctima ya había sido tramitada por la Comisaría de la Mujer y transferida al Ministerio Público, el cual, pues, viendo esta situación, según la testigo, doña Tania del Carmen, que como víctima, inmediatamente comienza a decir que lo acordado no era eso, ¿verdad? Que lo acordado no era que pasara el caso a acusarse al Ministerio Público, sino que era para que lo detuvieran por 2 días y que su marido pues no pudiese viajar con su ex esposa fuera del país. Ante tal situación comienza a señalar y se va a la Comisaría de la Mujer y le dice: mire, todas estas cosas han sido mentiras, me han dicho que acuse por esto, pero para retener a mi marido para que no se fuera del país, y yo quiero por favor que me lo saquen libre. Le manifestó la Comisaría de la Mujer que ya el caso en esos 2 días ya lo habían tramitado al Ministerio Público y que fuera al Ministerio Público a exponer la situación, y que incluso la señora esta, la oficial de la Comisaría de la Mujer de Sébaco, le orientó a doña Tania que fuera a poner la denuncia de corrupción a las oficinas aquí en Matagalpa de la Policía de Asuntos Internos, como efectivamente lo hizo doña Tania el día 18 de octubre del año 2014. Vino a poner la denuncia, vino a señalar, ¿verdad?, todo lo que le había sucedido. Más bien, esta señora yo considero que es víctima, no víctima porque mi representado le haya hecho alguna acción que constituya delito, no, más bien víctima de un engaño, de un chantaje, de un mal manejo que se hizo desde el inicio. La situación es que este caso así se acusó. En las primeras audiencias, la señora Tania, quien aparece como víctima, pues estuvo conversando, según dice la testigo, con la señora jueza en violencia especializado de Matagalpa, la jueza Sancho, y más bien le dijo de que ella no podía hacer nada por esto, porque si bien era cierto, era una denuncia falsa, pero ella tenía que hacer justicia porque esa es la política del Estado. Es decir, hizo caso omiso, no le puso ningún eco a la declaración de la señora Tania, cómo sucedieron estos hechos, que era obligación del judicial en ese momento, ¿verdad? Desde la primera audiencia. Es decir, ella no se está retractando del juicio, Celso. Ella vino a retractarse desde el momento que lo pasan a la fiscalía, y ya cuando está en el juicio, que inicia el proceso con la primera audiencia preliminar, ella pide intervención y dice, ¿verdad?, de que todos estos hechos son totalmente falsos, y comenta todo, ¿verdad?, cómo sucedieron los hechos. Ante tal situación, pues la jueza pues no en ningún momento, según la testigo, ha querido atender a la supuesta víctima para poder darle una respuesta viable, más bien amparada, ¿verdad?, en ese derecho que tiene de esclarecer los hechos, y se llevó este proceso de esa manera, con una acusación ilícita, con una acusación falsa, y aún así se fue a juicio, declaró la testigo en juicio y expuso paso por paso, ¿verdad?, cómo había sucedido esta falsa denuncia. Y por otro lado, que yo considero que ahí se extralimitó la señora jueza, que no valoró las pruebas, por ejemplo, Celso, lo que es el dictamen médico forense, que llegó a declarar la doctora Madeline Valdivia, que es la médico forense, y ella en sus conclusiones señala, ¿verdad?, que en este caso no había encontrado lesiones en el área genital, no encontró lesiones en el área paragenital. Señala la forense que no encontró relación sexual de reciente data, a pesar, Celso, ¿verdad?,
que ese dictamen fue elaborado 2 días posterior a la fecha de los supuestos hechos. Entonces yo le preguntaba a la señora, a la médico forense, que en los casos de delitos de violación, si se encontraban, según su experiencia, esos signos de violación. Y contestó ella que efectivamente cuando hay delitos de violación se encuentran lesiones en el área genital, en el área paragenital y algunas evidencias de relación de reciente data. Con lo que concluye, ¿verdad? Y se deduce que si no hay esos signos que constituyen, ¿verdad? O caracterizan la violación, pues lógicamente no iba a encontrar esos signos porque ese delito no ha existido. Y más aún, lo curioso que la señora judicial pues sustenta que hubo violación por algo irrisorio. Dice que para ella hubo violación, dice que se aplicó violencia porque por la asimetría que encontró en el cuerpo de la víctima y en el cuerpo supuestamente del acusado. Dice que encontró de que era diferente, que la víctima era delgadita y que el acusado es un hombre fuerte, robusto y alto. Y en vista de eso, pues que hay asimetría en los cuerpos que para ella considera que existe violencia, legislando una cosa contraria a lo que establece la ley y a lo que se entiende por el concepto de violencia. El concepto de violencia es cuando se aplica la fuerza para desbaratar, ¿verdad? Esa voluntad, para desbaratar ese consentimiento, y que el sujeto activo, o sea, el acusado, aplica la violencia para vulnerar, ¿verdad? La voluntad, para vulnerar el consentimiento de la víctima o del sujeto pasivo. Denis, quiere decir de que ante estas situaciones es notorio observar en los corrillos, o oír en los corrillos de los juzgados del complejo judicial, de que este no es un juzgado de violencia, es un juzgado especializado en condena. Bien, eso se conoce a voz populi aquí en Matagalpa, Celso. Cuando un caso llega a conocimiento, que sepa la gente que ese caso va al conocimiento de la doctora Sancho, dice, va al conocimiento de la jueza en condena, de la especialista en condena, porque esta señora pues no hace uso del derecho, que está en la obligación de administrar justicia, apegado a la ley. ¿Y qué cosa es apegado a la ley? Es cuando existen elementos que determinan la culpabilidad, se tiene que condenar, pero cuando hay elementos que no determinan la culpabilidad, pues se tiene que absorber, se tiene que declarar como no culpable. Lo más curioso es que esta señora juez se ampara en sus decisiones y dice, en este proceso judicial se está dando cumplimiento, así lo dice en su sentencia, se está dando cumplimiento, dice, a la política del Estado, algo bastante cuidadoso, que yo sé que es una cuestión, un señalamiento, un señalamiento totalmente falso, errado y malintencionado de parte de la jueza Sancho, porque le considero que la política del Estado no es condenar a gente inocente. O sea, ahí violenta la presunción de claro inocencia. Que sí, como efectivamente es la política de la doctora Sancho, condenar a gente inocente, y ella se quiere amparar, digamos, el Estado, se quiere congraciar con el Estado diciendo que ella está poniendo en cumplimiento las políticas del Estado. Yo considero que ante estas situaciones, ¿verdad?, anómalas, la que está haciendo es confrontando al Estado, que no es la política, como le digo una vez más. Yo estoy claro que la política del Estado no es condenar a gente inocente. Yo estoy a favor de la ley, pero lo que está malo es la aplicación excesiva y desmedida que está haciendo la señora Sancho en algunos casos, como efectivamente el caso de Luis Manuel Orechena, que es mi cliente. Está aplicando la ley de una manera desmedida y confrontando al Estado, porque dice que es la política del Estado. ¿Y a este señor a cuántos años lo condenó? Lo condenó a 8 años. Sin base. Sin base, sin justificación, sin fundamento legal alguno. Es decir, delicado, la señora llorando y hasta sarcástica, es que cuando da la sentencia hasta se ponía a reír, ¿verdad? No obviando, ¿verdad?, el dolor, en este caso, el dolor de los familiares cuando condenan a una gente inocente. Porque efectivamente la ley, como te repito, no es mala. Lo malo es la aplicación desmedida que está haciendo ella en algunos casos, como es el caso de Orechena. ¿Y qué esperar de este recurso de apelación? Yo considero que sí, los miembros del tribunal, de la honorable sala del tribunal de apelaciones, pues van a hacer eco a esa apelación que dice que va bien fundamentada. Considero que son personas
legadas en derecho, que tienen conocimiento del derecho, y por experiencia te lo digo, de que el tribunal pues de aquí es un tribunal que administra justicia pegada a derecho. Y yo tengo la certeza, la absoluta certeza, que el tribunal sí va a rechazar la sentencia de la señora juez Ivania Sancho, quien ha condenado injustamente y desmedidamente a este señor Luis Manuel Orechena. Ha aplicado la ley de una manera arbitraria, totalmente arbitraria, como te repito una vez más, escudándose siempre en la política del Estado, que es un error grande e inmenso, porque cuando ella habla de la política del Estado, de una u otra manera, está escudándose en las arbitrariedades. Es decir, se escuda en la política de Estado para cometer esas arbitrariedades en la administración de justicia, cosa, Celso, que afecta, destruye y mina la imagen del Poder Judicial y la imagen del gobierno. Yo considero que ahí debería de venir una comisión de Managua a analizar caso por caso, a ver si se ha extralimitado o no, porque está haciendo un grave daño esta señora. Aquí la conocen, aquí en Matagalpa la conocen como la jueza especialista en condena, ¿Ve? No es especializado en violencia, como es el caso que efectivamente le ha condenado de manera injusta e ilegal al señor Luis Manuel Orechena. Gracias, doctor.